En aquellas épocas comenzaba el florecimiento de las artes, debido a que previamente el pueblo había estado sometido al poder absoluto que dirigía el rey, quien más tarde sería derrocado. Como decía, al ya no estar sometidos y teniendo derecho a la libertad del pueblo, surgieron nuevos artistas como Rimbaud, Verlaine, más conocidos como los poetas malditos. Por ejemplo, Arthur Rimbaud, un francés, perteneció a los movimientos del simbolismo, decadentismo y parnasianismo. Momentos importantes de la época. La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. La ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico, acuñado en 1833 por William Whewell, sería parte fundamental del lenguaje de la época. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales. La primera, acaecida entre 1750 y 1840, y la segunda, entre 1880 y 1914. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas. Revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscaría alianza con el movimiento obrero, al que, para evitar su triunfo, le cederían el sufragio universal. En filosofía surgirían corrientes como el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. El arte demoraría en iniciar el proceso de vanguardia, pero quedaría cimentado en movimientos como el impresionismo. A finales de este siglo surgieron la cinematografía y la animación, gracias a los grandes avances tecnológicos de la época. La familia de Rimbaud. La familia de Rimbaud era extensa. Su padre fue Frédéric Rimbaud, quien fue capitán de infantería. Él nació en Dole el 7 de octubre de 1814. Por otro lado, su madre, Vitaly Kiev, nació en Rouge el 10 de marzo del año 1825. Ellos dos se casaron el 8 de febrero en el año 1853 y sus vidas comenzaron juntas en la calle Napoleón en Charleville. Después de un tiempo, ellos tuvieron 5 hijos, a quienes nombraron Jean-Nicolas Frédéric, luego nació Jean-Nicolas Arthur, después Victorine Pauline Vitaly, quien al siguiente mes murió. Después vino su hermana Jeanne Rosalie Vitaly y por último nació Frédéric Marie Isabelle. Luego del nacimiento de esta última, su padre abandonó la familia y nunca más regresó. Más tarde, su madre se declararía viuda, por lo que ella tuvo que cumplir el rol de padre y madre, y sus hijos finalmente quedaron huérfanos. Ella era autoritaria en la educación de sus hijos, pero me di cuenta que en algunas páginas decían que su padre se había separado en el año 1860, pero en otros enlaces decía que simplemente su padre los había abandonado. Arthur Rimbaud, poeta francés. Estudió en el colegio Rosat y posteriormente en un colegio público, donde comenzó a escribir poemas, publicados en algunas revistas y consiguiendo algunos premios. En 1870 comenzó una vida bohemia y aventurera, viajando a París y Bruselas. En 1917 volvió a París, restableciendo una relación homosexual con el autor Paul Verlaine, relación de amor-odio rodeada de drogas y sexo. Concluida la relación, Rimbaud viajó por diferentes países europeos mientras escribía. En 1880 dejó de lado su carrera literaria y viajó por África, trabajando como comerciante e incluso traficando con armas. En 1891 regresó a Francia, donde murió de un cáncer de hueso. Rimbaud está considerado como la cumbre del simbolismo francés, precursor de la poesía moderna. Su obra es decadente y sensual. Entre su obra habría que destacar títulos como Iluminaciones o Una temporada en el infierno. Las obras de Rimbaud. Rimbaud resaltó porque hizo varias obras significativas para su época. Su estilo era lírico moderno, por tener musicalidad perfecta en sus rimas, también por el uso de sustantivos plurales abstractos.
Su uso de palabras por su poder evocativo más que por su significado literal y dejaba en segundo plano la belleza del verso, característico por sus afinidades entre el mundo sensible y el mundo espiritual. Por último, utilizaba determinados mecanismos estéticos como la sinestesia y sus obras que hizo fueron Los poetas de 7 años, Vocales o Vogel, El barco embriagado, Sensación, El durmiente del valle, Román, Novelucho, Angustia, Metropolitano, Boron, Una temporada en el infierno, Sol y carne, pero la que más importancia obtuvo fue Desiluminación, publicado en 1886. Este libro presenta muchas protestas, ya que Rimbaud no estaba de acuerdo con las ideologías de la época. También presenta en la obra un ambiente citadino. Los personajes del libro no se saben quiénes son, pero Rimbaud retrata a dos amigos en su poema, Vagabundos, que Verlaine, uno de sus mejores amigos y expareja de él, reconoció más tarde. Estos poemas que contienen la obra fueron escritos en diferentes partes de Europa, como Londres, París y Bélgica. Por otro lado, los poemas fueron escritos casi en prosa. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lit, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud Cuif nació el 20 de octubre de 1854. Su padre fue Frédéric Rimbaud, capitán de infantería. Su madre fue Vitalie Cuif. Tuvo 5 hermanos, pero uno de ellos murió al mes de nacida. Años después, Frédéric abandona a su familia por un viaje de su cargo de trabajo, por lo cual su madre se declara viuda. Vitalie se muda con sus hijos a Charleville. Arthur entra a la escuela Rosat, en la cual termina siendo altamente destacado académicamente. Desde pequeño se muestra obsesivo con la responsabilidad y el orden. A lo largo de su niñez, Rimbaud cambia de ambientes continuamente, pues se mudaban mucho. La madre de Rimbaud fue excesivamente sobreprotectora con sus hijos, lo cual comenzó a ser un tanto asfixiante para ellos luego de unos años, así también como la obsesión con la responsabilidad, la misma que fue heredada por Arthur. Escribe sus primeros poemas formales a la edad de 11 años, reconocido como un niño superdotado. A lo largo de toda su niñez se esfuerza lo más posible y se convierte en el mejor alumno, el más destacado y con una excelencia y precisión perfecta. Todo para que cuando se convierta en un adolescente se sienta finalmente satisfecho de haber conseguido todos los logros, premiaciones y acreditaciones posibles en la literatura. Todo para complacer a su madre y que ésta dejara de ser tan asfixiante y estricta con el muchacho. Luego de llevar una vida salvaje y desordenada por la frustración que creó su madre en él, Rimbaud decide dejar todo esto atrás y llevar una vida estable de trabajo. Este decidió volverse rico e independiente para después poder ser un poeta y hombre de letras libre de penurias y preocupaciones económicas. Viajó por casi toda Europa, su mayoría de viajes a pie. En el verano de 1876, se enlistó como soldado en el ejército colonial neerlandés para viajar a Java, Indonesia, donde desertó rápidamente, tras lo que regresó a Francia en barco. Luego viajó a Chipre, país en el Medio Oriente, y en 1880 se radicó finalmente en Adén, Yemen, como empleado de cierta importancia en la agencia Bardey, en la cual tuvo varias amantes nativas y por un tiempo vivió con una etíope, en el intento de superar su relación amorosa con Paul Verlaine. En 1884 dejó ese trabajo y se transformó en mercader cuentapropista en Harar, en la actual Etiopía. Hizo una pequeña fortuna como traficante de armas, hasta que en su rodilla derecha se desarrolló una dolencia, cuya primera se diagnosticó como artritis, cuyo tratamiento no dio resultado, y luego en una consulta posterior se le diagnosticó como una sinovitis, que degeneró en carcinoma.
Esta dolencia lo forzó a regresar a Francia el 9 de mayo de 1891, donde días después le amputaron la pierna. Finalmente, 6 meses después, el 10 de noviembre de 1891, murió en Marsella, Francia, a la edad de 37 años.